Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina del día 5 de septiembre del 2023. Espero que estén bien, sus familias y bueno, siempre en la lucha por regresar a la presencialidad, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Pues nos quedamos viendo lo que es la síntesis de lo que es el hule sintético, ¿verdad, jóvenes? Entonces vimos que el hule natural pues viene de un árbol que se llama árbol del hule, ¿verdad? Y aquí en Guatemala tenemos el clima adecuado para poder producir hule, ¿ok? En la actualidad, la mayoría del hule que se utiliza para hacer condones, fíjense jóvenes, que el hule se utiliza para hacer los condones, y en el caso de los condones pues se usa hule natural, porque el hule sintético pues puede provocar ciertas alergias, ¿verdad? Entonces es bastante utilizado en esa producción. Bueno, entonces vimos lo que es la síntesis de hule sintético. Discutimos también de que el desarrollo de la misma fue por razones de la guerra, ¿verdad? Los países del eje que no tenían acceso a estas materias primas, y entonces los alemanes, como siempre, pilas en química, generaron el hule sintético. Pero el hule sintético no tiene las mismas propiedades que el hule natural. Entonces resulta que el hule sintético es más quebradizo, ¿verdad? Y entonces resulta de que ahora las llantas lo que se usa es una mezcla de hule natural con hule sintetizado. Bueno, vamos a ver ahora la oxidación y ruptura de los dobles enlaces, ¿verdad? Vamos a ver primero la prueba de Bayer. La prueba de Bayer pues nos sirve para distinguir lo que son son hidrocarburos alifáticos insaturados. O sea que la prueba de Bayer es positiva únicamente para alquenos y alquinos. En alquinos reaccionan muchísimo más lentos que los alquenos. Los alquenos reaccionan más rápido. Y los aromáticos no reaccionan con esta prueba. O sea, sí puedo yo distinguir entre insaturaciones alifáticas e insaturaciones aromáticas. Bueno, entonces, ¿qué es el test? Pues entonces nosotros tenemos nuestra muestra, que sería el alqueno. Le agregamos permanganato en medio alcalino y baja temperatura, o temperatura normal también se puede utilizar. Entonces obtenemos el glicol. El glicol, se dan cuenta que son dos OHs que están en donde estaba el doble enlace. Los OHs son cis porque están del mismo lado, no tengo trans. Y luego lo que yo voy a ver en el tubo, si hay presencia de alquenos alifáticos, es un precipitado café de dióxido de manganeso. Entonces, para cuando hago la prueba en el laboratorio, si hay presencia de alquenos, voy a tener un precipitado café. De alquenos alifáticos, por supuesto. Los aromáticos no podrían reaccionar. A ver, léame, Alejandro, por favor. Bueno, Alejandro ya no consiguió su micrófono. A ver, Astrid. A ver, Billy. Total que están todos sin micrófono ustedes. Para distinguir las características y compuestos orgánicos. Siga pues. Ok, entonces vamos a ver. Para eso sirve la prueba de Bayer. A ver, Carlos Antonio, por favor. Los glicoles son cis, ¿se dan cuenta? Están del mismo lado. Eso se me olvidó poner ahí, lo voy a poner una vez. Disculpen. Si no
se confunden ustedes ahora en las preguntas. Entonces forman glicoles cis y óxido de manganeso 4, que es el dióxido de manganeso, que ese es también. A ver, léame, Carlos Manuel. Las condiciones de oxidación son débiles. Ok, el permanganato en medio alcalino y temperatura baja son condiciones débiles de oxidación, ojo. Bueno, a ver, léame por favor, César. Solo se rompe la cepilla. Entonces se da cuenta de que este oxidante, como es débil, solo me rompe el enlace pi, no me rompe el enlace sig. Miremos el mecanismo para que se explique cómo salen los glicoles. Miren, acá tenemos el permanganato con un oxígeno. Este oxígeno, que sería positivo, lo ataca el doble enlace. Luego, por resonancia, este oxígeno de este lado va a quedar negativo, entonces ataca al carbocatión y ahí es donde se forma este compuesto, que es un ciclo. ¿Ok? Luego de que se formó el ciclo, al agregar agua en medio ácido, lo que nosotros hacemos es que rompemos el complejo que tenemos acá. Se dan cuenta que me quedan los dos OHs. Por eso es que los dos OH me quedan cis, porque solo pueden estar cis, ¿verdad? En este caso, como se forma el intermediario. Y luego se rompen los enlaces oxígeno-manganeso, y me va a dar el dióxido de manganeso, ¿verdad? Se dan cuenta que me queda este, que sería este. Entonces, este dióxido de manganeso pues es un precipitado café. Si la prueba es positiva, ustedes pueden notar la formación de precipitado café. El glicol es soluble y no lo pueden ver ustedes. Entonces ustedes lo que van a notar cuando la prueba es positiva es la formación de un precipitado café. Eso es lo que tienen que apuntar ahí, jóvenes. Bueno, a ver, léame por favor, Daniel Osvaldo. El anterior mecanismo explica por qué los glicoles formados por el MnO4 son zinc o zinc. Que es otra cosa que está mal. Bueno, a ver, léame. Ahorita les digo que estoy aquí. A ver, léame, Diego, por favor. Otro oxidante que se puede utilizar para esta reacción es tetraóxido de osmio OSO4, que es un oxidante débil y forma glicoles, sin igual que el KMnO4. Entonces, esto reacciona igual que el permanganato. Lo único que tiene problema el tetraosmio es de que es muchísimo más caro que el permanganato. Pero la reacción entre el osmio y el doble enlace es muchísimo más limpia que la del permanganato, ¿verdad? Entonces, pero resulta que es muy caro. Nosotros normalmente en graduatura usamos el permanganato. Bueno, a ver, léame, Dulce, por favor. Condiciones de oxidación fuertes rompen no solo el enlace pi, sino también el enlace sigma. Entonces, cuando las condiciones son fuertes, me rompe los dos enlaces. Me rompe el enlace pi y me rompe el enlace sigma. ¿Y qué son los productos que se van a formar? A ver, léame, Eileen. Ok, entonces esos son los productos que vamos a obtener del rompimiento del enlace sigma y el enlace pi del doble enlace. A ver, léame, Elian, por favor.
Esas reacciones son muy utilizadas para determinar la estructura de alqueno analizando las fracciones. O sea, con los productos que yo tengo puedo yo deducir qué estructura tenía el alqueno. Bueno, entonces miren, por acá tengo, miren pues, permanganato diluido en medio alcalino frío, se da cuenta que me forma el glicol, en donde estaba el doble enlace, los dos OH. Además me forma un precipitado café. ¿Por qué? Porque es un alqueno alifático. Se dan cuenta que es un cicloalqueno. Entonces este sí va a reaccionar. Con los que no van a reaccionar, vamos a ver después. Ahora miremos acá. ¿Es un alqueno o no es un alqueno? A ver, Elsa. Sí, es un alqueno. Entonces, ¿reacciona o no reacciona con el Bayer? Sí. Entonces, ¿qué va usted a notar cuando usted echa Bayer a este compuesto? ¿Qué es lo que va a notar usted? Que se forma glicol. Bueno, eso no lo va a ver. Eso no lo va a ver. ¿Qué es lo que va a ver usted? ¿Ah? Usted va a ver el precipitado café. Eso es lo que va a ver. El glicol, pues solo sabe teóricamente que se formó. Bueno, ahora miremos, Estuardo, la tercera, ¿qué insaturación tenemos? Tenemos alquino. ¿Y cómo se clasifica? ¿Es como alifático aromático, como insaturado alifático o insaturado aromático? Es insaturado alifático. Bueno, entonces reacciona con el test de Bayer. Sí, pero más lento. Ok, entonces, fíjense pues, el asunto es de que esta reacción muchas veces ustedes cuando están trabajando presencialmente, ustedes no se forma el óxido de manganeso de inmediato. Entonces ustedes dicen, no tenemos insaturación alifática. Pero de ahí pasan unos 10 minutos, ¿verdad? Y comienza a formarse el precipitado. Porque la reacción es más lenta. Eso es lo que tienen que apuntar ahí abajo. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Fran Pablo. Reacción con alquinos es mucho más lenta, muchas veces se reporta que no reacciona, pero si se deja más tiempo puede ser positivo. Es debido a la reactividad más baja de los alquinos. Ok, o sea que los alquinos van a reaccionar más lento que los alquenos. Vamos a ver después por qué. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a utilizar lo que es agentes oxidantes fuertes. Los agentes oxidantes fuertes nos van a reaccionar con Bayer. Pero por ejemplo, si yo tuviera un aromático, y es donde tenemos que llegar, ¿verdad? Si yo tuviera un aromático, no me reaccionaría. Entonces, fíjense pues. Entonces, si yo tengo un aromático, que sería el benceno, yo le echo el reactivo de Bayer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a formar el precipitado café, jóvenes, o no? ¿Se forma el precipitado café, sí o no? A ver, pues chicos, me acabamos de verlo. ¿Se forma precipitado o no se forma? A ver, ¿se forma o no se forma precipitado? No se le oyó bien. A ver. No se forma. No se forma porque es aromático, jóvenes. Este no reacciona, a pesar de que tiene insaturaciones el anillo, ¿bien? Entonces no reacciona. ¿Cómo les va a quedar? Les va a quedar la solución morada, que es la solución del color del permanganato. Si ustedes tienen otro aromático, como que sería el naftaleno, eso lo vamos a ver a continuación. Miren todas las insaturaciones que tienen, y con el reactivo de Bayer, ¿qué pasaría? ¿Reacciona o no reacciona?
¿Reacciona o no reacciona? No reacciona, es aromático. Ok, bueno, entonces ojo con eso. Para eso sirve este test. Bueno, sigamos ahora y vamos a ver cuando utilizo agentes oxidantes fuertes. Entonces vamos a ver cuando yo utilizo agentes oxidantes fuertes, como es el ozono, el permanganato en medio ácido y calor, y el dicromato en medio ácido calor. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a romper el enlace pi, rompemos el enlace pi acá, y se me va a formar un doble enlace, uno de los carbonos con carbonilo y el otro se me va a formar un carbonil. Así lo pueden ver ustedes en forma sencilla. Entonces, en este caso, si son 4 sustituyentes, se dan cuenta que me va a dar una acetona y otra acetona. O sea, me va a dar 2 cetonas. Ahora miremos cuando son 3 sustituyentes. Cuando son 3 sustituyentes, como está puesto ahí, ¿qué me daría? Entonces, igual nosotros rompemos acá y ponemos acá un doble enlace oxígeno, un doble enlace oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué me va a dar? De este lado me va a dar la acetona, se dan cuenta que son 2 grupos R, y del otro lado me va a dar un aldehído, cuando es trisustituido. Ahora, cuando es disustituido, puede ser trans, por ejemplo. Entonces rompemos acá, otra vez, formamos acá un carbonilo y acá otro carbonilo y me salen 2 aldehídos, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo tengo un disustituido pero es geminal, miren acá cuando se rompe, ¿qué me va a formar? Del lado este me va a formar una acetona y del otro lado me va a formar el formaldehído, que es el aldehído no sustituido. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que hay una diferencia, o puedo diferenciar yo entre los disustituidos, los cis y los trans. Me van a dar 2 aldehídos, pero el geminal, ¿qué me va a dar? Me va a dar una acetona y formaldehído. Así puedo yo distinguir disustituidos. Bueno, ahora miremos monosustituidos. Se me va a romper acá, acá me va a formar un carbonilo, de este lado me va a formar otro carbonilo, donde está el R me va a formar un aldehído, y donde está los 2 H me va a formar un formaldehído. Entonces, fíjense pues, siempre que el alqueno sea terminal, me va a formar un mol de formaldehído. Cuando es el alqueno terminal, se dan cuenta que aquí es alqueno terminal, aquí es alqueno terminal. Ahora miremos el último, en donde no tiene sustituyentes. Se dan cuenta que no tiene sustituyentes, rompemos acá, formamos carbonilo, y entonces lo que obtenemos que es 2 moléculas de formaldehído. ¿Ok? Entonces, cuando el alqueno es no sustituido, formo 2 moléculas de formaldehído. Entonces, con estos productos yo puedo deducir cuál era la estructura del alqueno. Por ejemplo, si se me forman 2 cetonas, yo sé que mi alqueno era tetrasustituido. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunten ahorita, que ahorita pueden preguntar, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, todos estos se van a formar cuando usen los agentes oxidantes fuertes, que son los de arriba, que sería ozono, sería permanganato en medio ácido, dicromato en medio ácido, y me va a formar el rompimiento de los 2
enlaces, el enlace sigma y el enlace pi. Bueno, vamos a ver la acidez de los alquinos terminales. Vamos a ver que la electronegatividad de la hibridación es... ¿Cuál es la hibridación más electronegativa? A ver, Helen, de las tres, SP, SP2 y SP3, ¿cuál sería la más electronegativa? La primera es La- 3.18. ¿Ah? ¿Cuánto es la SP? 3.28. O sea que es la más grande, entonces quiere decir de que el enlace SP es el más electronegativo. De ahí quién seguiría, el SP2 y por último sería el SP3. Bueno, entonces eso es un dato importante que tienen que apuntar, ¿verdad? O subrayar. Bueno, entonces miremos. Ahora miremos cuál es la reacción de acidez. La reacción de acidez sería que tiene un enlace carbono-hidrógeno, me va a dar un carbocatión y me va a dar H+. Esa sería la reacción ácida. Bueno, entonces ahora sabemos que carbono-hidrógeno, la más polarizada sería cuando tiene el hibridación sp, el carbono, ¿verdad? Entonces, el carbono con triple enlace, el enlace con el hidrógeno es más ácido. Entonces miren acá cómo salen las constantes de acidez. Para el enlace carbono-hidrógeno alquino es 1 por 10 a la menos 25, ¿ok? Ahora carbono-hidrógeno eteno es 1 por 10 a la menos 44. Y etano, carbono-hidrógeno es 1 por 10 a la menos 52. Miren, todos estos son ácidos súper débiles, ¿verdad, jóvenes? Pero nosotros estamos trabajando en orgánica. Y en orgánica, pues los ácidos no son tan fuertes, ¿verdad? Entonces, Henry Monterroso, ¿cuál de estos tres es más ácido? Según la constante de acidez que puse yo ahí. El etino, porque es el que tiene la más grande, ¿se dan cuenta? Menos 25, menos 44 y menos 52. A ver, José Alejandro, ¿cuál sería el menos ácido? El etano. El etano, porque tiene a la menos 52. O sea que miren, con estos valores, estas diferencias sí se pueden distinguir por medio de pruebas químicas, ¿verdad? O sea que el etino es considerado entre los hidrocarburos ácido, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver el ordenamiento de acidez. Miren pues, acá tengo, ¿cuál sería el más ácido de esa serie? A ver, Juan José. ¿Cuál es el más ácido, Juan José? No le sabía decir. A ver, Katia, ¿cuál es el más ácido de todos esos? El NH3. El NH3, no, mire. Primero, para contestar esa pregunta no me puede contestar alguien que esté en medio. O tiene que ser esta punta o tiene que ser esta punta, no puede ser uno en medio. A ver, Luis Diego, ¿cuál sería el más ácido? Si mira usted los signos, ahí están los signos. El H2O. El agua sería el más ácido de todos esos. Se dan cuenta que aquí tengo agua, aquí tengo alquino, carbono, hidrógeno terminal, tengo amoníaco, tengo alqueno y tengo alcano. Bueno, entonces, a ver, Luis Francisco, ¿quién sería el menos ácido de todas esas series? El alcano. El alcano, ¿ok? O sea, quiere decir de que el alquino es mucho más ácido que el amoníaco, que el alqueno y que el alcano, pero es menos ácido que el agua, ¿ok? El ordenamiento de alcalinidad, o sea, la base conjugada, es contrario. Aquí, en este caso, María Álvarez, ¿cuál es la base conjugada más fuerte? El OH, el acetiluro, el amiduro,
el doble enlace carga negativa o el simple enlace carga negativa? ¿Cuál es el más básico? El OH. No, si se da cuenta, mire cómo está el signo. Este sería el menos básico de todos estos. El más básico sería el carbanión del alcano. O sea que esto es contrario. En este caso, este es el más ácido, su base conjugada sería la más débil. Este es el menos ácido, su base conjugada sería la más fuerte. Bueno, entonces fíjese pues, esta reacción del hidrógeno final, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para aumentar la cadena. Entonces miren qué es lo que hago yo. Bueno, eso no lo puse ahí, pero vamos a ver. Bueno, entonces fíjese pues, yo formo vamos a poner este. Entonces, por supuesto, para que pueda reaccionar debe de tener un hidrógeno, el alquino terminal, porque si no, no puede reaccionar, ¿va, jóvenes? Eso es sobreentendido. Bueno, entonces acá tenemos el alquino terminal. Se dan cuenta que acá tiene un H. Bueno, entonces, ¿cómo formamos la sal? Entonces, agregamos amiduro de sodio y eso me va a extraer el hidrógeno terminal. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el triple enlace con carga negativa y me va a dar NH3. Entonces, este se llamaría acetiluro acetiluro. ¿Ok? Y acá tenemos la carga negativa. Se dan cuenta que el amiduro, que sería este, amiduro de sodio, me extrae el hidrógeno este. ¿Ok? Entonces, para obtener yo el acetiluro, que sería un carbanión, debo echarle amiduro de sodio. El amiduro de sodio es una base súper fuerte. Es muchísimo más fuerte que el OH. Aquí lo podemos ver, miren. En lo que vimos acá, el OH, miren, es muchísimo más débil como base que el amiduro. El amiduro es una base fuertísima. Bueno, entonces yo obteniendo el acetiluro, entonces el acetiluro, para incrementar la cadena carbonada, ¿qué es lo que hago? Lo hago reaccionar con un halogenuro de alquilo primario. Se dan cuenta que este halógeno está unido a un carbono primario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una sustitución nucleofílica. Se dan cuenta que estoy sustituyendo al acetiluro por el halógeno. Se dan cuenta que aquí me queda el halogenuro y acá se unió lo que es la molécula de acetiluro. Acá la tenemos, ¿miren? Acá fue lo que se unió, ¿miren? Y sustituyó a este halógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Incrementando la longitud de la cadena. ¿Qué halogenuro puede ser? Puede ser cloro, bromo o yodo. Entonces, una de las funciones que puede utilizar esta acidez es el aumento de la cadena carbonada. Bueno, vamos a ver otra reacción importante. Miren, acá yo puedo hacer reaccionar al alquino terminal. Ahí se acuerdan de filmar, jóvenes, que ya casi se está terminando el tiempo. Ya falta un minuto. Bueno, entonces, fíjense pues, cuando yo tengo un alquino terminal y le echo nitrato de plata, ¿qué es lo que va a pasar? La plata me va a reaccionar con el hidrógeno y me va a formar el acetiluro de plata.
El acetiluro de plata, ¿qué característica tiene? Que es un precipitado blanco. O sea que cuando ustedes tienen un alquino terminal, le echan nitrato de plata y se le forma un precipitado blanco, quiere decir de que tienen un alquino terminal. Ojo con eso. También puedo utilizar el diamín cobre. Eso es un complejo, diamín cobre. Le echo, y cuando yo tengo alquino terminal, ¿qué es lo que pasa? Se me forma el acetiluro de cobre. ¿Y qué pasa con el acetiluro de cobre? Es un precipitado color ladrillo. Entonces, si se me forma un precipitado color ladrillo, quiere decir de que tengo un alquino terminal. Ojo, esa sería una prueba de caracterización. Bueno, entonces ya voy a cerrar el listado, jóvenes, porque ya se pasó el tiempo. Vamos a ver cuántos vinieron, jóvenes. Cada vez están viniendo menos, ¿no, jóvenes? 30. Bueno. Entonces, también los alquinos terminales reaccionan con sales de plata y sales de cobre, formando precipitado blanco con el de plata y precipitado color rojo ladrillo con el de cobre. Entonces, esto me sirve para dos propósitos. ¿Qué propósitos me sirve esta reacción? Primero, para separar los alquinos terminales. Se me forma un precipitado, entonces yo filtro y ya tengo el alquino terminal. Eso sería la forma de separar. Y también me sirve para identificación cualitativa de alquinos terminales. Si yo tengo un alquino y le echo nitrato de plata y es terminal, me forma un precipitado blanco. Si le echo diamín cobre, pues me forma un precipitado café ladrillo. Vamos a ver las pruebas de caracterización vistas hasta el momento para resumir. Entonces, la prueba para diferenciar insaturaciones aromáticas y alifáticas es la prueba de Bayer. Bueno, esto es también el bromo en tetracloruro, también es otra prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un alqueno alifático, ya sea alquino, ya sea alqueno, y le agrego bromo en tetracloruro o bromo en agua, dependiendo de la solubilidad de mi compuesto. Porque fíjense pues, cuando ustedes trabajan en el laboratorio los compuestos orgánicos, la primera prueba que tienen que hacer es solubilidad, ¿ya? Si su alqueno es insoluble en agua, tendrían que utilizar bromo en tetracloruro para hacer esta prueba. Si su alqueno es soluble en agua, podrían utilizar o deberían utilizar bromo en agua, ¿ok? Bueno, entonces el bromo en agua o en tetracloruro es de un color rojo intenso. Si hay presencia de alqueno, ¿qué es lo que va a pasar? El bromo se va a adicionar al alqueno y la solución, que es roja, se me pone incolora. Entonces la prueba positiva sería, si mi alqueno reacciona con el bromo en tetracloruro o en agua y se me pone incolora, quiere decir de que hay alqueno presente. Esa sería la prueba positiva. Bueno, a ver, ¿cuáles son los alquenos que me van a reaccionar? A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Miguel Antonio, por favor. Entonces el benceno y aromáticos no cambiarían, la solución quedaría roja. Pero si usted tiene dobles enlaces y triples enlaces, la solución se vuelve incolora. Siempre el alquino reacciona más lento que el alqueno. Bueno, la otra prueba que vimos ahorita fue la prueba de Bayer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si yo tengo un alquino alifático, me va a formar un precipitado café. ¿Ok? Eso es lo que voy a observar yo en el laboratorio. Entonces, esta también sirve únicamente para las insaturaciones alifáticas. Con aromáticas no reacciona, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la prueba positiva? La formación del precipitado café. También vimos la prueba para identificar entre alcanos y halogenuros de alquenos. Entonces miren pues, esta prueba también la vimos.
para distinguir alcanos de alquenos, ¿qué es lo que debo hacer? Debo utilizar el ácido sulfúrico concentrado en frío, que también vimos la reacción, que es una sulfatación. Bueno, entonces, si yo tengo un alqueno, le echo ácido sulfúrico concentrado en frío, se me va a formar solo una fase. Este es insoluble en el ácido sulfúrico, pues, porque el ácido sulfúrico es polar y el alqueno es apolar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al principio voy a tener dos fases, pero si es alqueno, se me va a formar una fase porque me forma el sulfato del alqueno. Entonces, se da cuenta que al principio tenía dos fases, el alqueno y el ácido sulfúrico, y al final solo tengo una fase. Si tengo una sola fase al final, quiere decir de que es alqueno y no es alcano. Entonces, si fuera alcano, ¿qué es lo que me va a pasar? Que siempre se van a quedar las dos fases, ¿ya? En cambio, cuando es alqueno, como va a reaccionar con el ácido sulfúrico, me formaría al final una sola fase. O sea que la prueba positiva es la formación de una sola fase para la presencia de alquenos. No sé si está claro, jóvenes. Bueno, también vimos identificar alquinos terminales de no terminales. ¿Qué vamos a utilizar? Las sales metálicas de plata y cobre. Entonces, si yo tengo un alquino terminal y le echo nitrato de plata, se me forma un precipitado blanco. Eso quiere decir prueba positiva. Si yo tengo un alquino terminal hecho de amín cobre o sales de cobre, y lo que voy a obtener es un precipitado color ladrillo, quiere decir de que hay presencia de alquino terminal. O sea, con eso identifico yo alquino terminal y alquino no terminal. ¿Ok? Los alquinos terminales darán precipitados y los no terminales no darán nada. Bueno, a ver, léame por favor Paula Ramírez. Por último, es importante aclarar que estas reacciones realizadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionarían igual. Ok, ojo con eso, son alquinos aislados. La reacción se daría así bien. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame Ronald. 1. Halogenación con halogenuros de alquenos y su estereoquímica. No, ahí solo tendría que decir X2, ¿verdad? Porque ahí sería moléculas de halógeno. ¿Ok? Es halógeno, no es halogenuro. Bueno, a ver, léame Wanda, por favor. Acción de ácidos alquenados, doble enlace de reacción iónica. Ok. A ver, léame Andrea, por favor. Bueno, a ver, Vivi, por favor. Vimos que entonces el halogenuro o el nucleófilo se une al carbono más sustituido del alqueno. ¿Debido a qué? Debido a la formación del carbocatión más estable. A ver, léame Carlos Antonio. Se pone muy lejos el micrófono, Carlos, casi no se lo oye. A ver, Carlos Manuel. Regla de Anti-Markovnikov. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora acá el halogenuro o el nucleófilo se une al carbono menos sustituido, por eso que se llama anti-Markovnikov. Bueno, transposiciones de carbocationes no vimos, lo quité. Bueno, a ver 7. A ver, léame César Valenzuela, por favor. Hidratación de alquenos. Ok. Vimos también, a ver, Daniel. Ok. A ver, Dulce. Ah, no, Diego Oscar, perdón. Sulfatación. Ok, a ver, Dulce. Oxidación de dobles enlaces test de Bayer y ozono. Ok. A ver, Eileen. Acidez de alquinos y formación sales. Ok. A ver, Elian.
pruebas de caracterización de compuestos orgánicos. Que fue lo último que vimos. Entonces con eso terminamos esta unidad. Solo voy a quitar esto. Bueno, entonces empezamos ya, vamos terminando casi la unidad 2, jóvenes. Espero que vayan haciendo el resumen ya, ¿verdad? Porque si no después se les vuelve muy dificultoso estar haciendo el resumen porque son 8 unidades, ¿va, jóvenes? Entonces, ustedes deben estar conscientes de que esto deben trabajarlo con tiempo, ¿verdad, jóvenes? Porque si no después tienen problemas. Bueno, entonces vamos a entrar a la unidad 2, parte 7. Ya solo nos queda una para terminar. ¿Y se acuerdan que el sábado hay clase extra? Con las clases extras vamos bien con tiempo, ¿va, jóvenes? O sea, vamos desarrollando bien el curso. Porque realmente el curso está diseñado para hacerlo con 4 clases semanales, no 3, ¿verdad? Las autoridades nos quitaron un periodo así de la manga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la unidad 2, parte 7. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con los aromáticos, que es el último tipo de hidrocarburos. Ya vimos alcanos, vimos alquenos, alquinos y ahorita nos tocaría aromáticos. ¿Se acuerdan que cuando hay que entregar tareas, jóvenes? Investigación. El viernes, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Carlos Manuel, vamos a ver los objetivos. Conocer el efecto de resonancia de la estabilidad de los compuestos orgánicos. Ok. A ver, léame, Carlos Manuel. Conocer en qué consistencia la gran estabilidad de los ¿En qué consistencia? ¿En qué consistencia? consiste, perdón, la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Ok. A ver, César Valenzuela. Conocer las reglas de la Ok. A ver, Daniel. Conocer los diferentes compuestos orgánicos que pueden presentar aromaticidad. Ok. Entonces ahorita vamos a ver las generalidades de los aromáticos. Bueno, entonces fíjense, pues vamos a ver así de una forma muy general lo que es la resonancia y la estabilidad, que eso es importante. Vamos a ver ahora. Déjenme ver. Entonces, fíjense pues, es una cosa que no está puesta ahí, pero se las voy a decir de forma laboratoria, en la pizarra, perdón. Entonces, ahora vamos a ver qué significa resonancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa resonancia. Entonces, la resonancia se va a dar cuando tengamos nosotros dobles enlaces conjugados. ¿Y qué significa conjugados? Uno sí, no, sí, no, sí y no. Eso significa conjugado. Eso significa dobles enlaces conjugados. ¿Ok? Pueden ser carbonos-carbonos o podrían hacer, por ejemplo, también carbono-oxígeno. Debería ser un carbonilo. Acá estaría en resonancia, resonancia y resonancia. Conjugados. Podría ser nitrógeno también. Puede ser nitrógeno, NH y
Puede ser nitrógeno también doble enlace, que está conjugado. Y también pueden ser triples enlaces. Triple enlace carbono, los enlaces están conjugados. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver posteriormente que los enlaces están conectados. O sea, que quiere decir que los electrones pueden moverse en todo el sistema conjugado. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí del oxígeno hasta aquí. Desde el nitrógeno hasta aquí. Desde el triple enlace hasta aquí. Por supuesto, si la cadena es más larga, ya no se puede mover hasta aquí porque aquí no hay dobles enlaces, igual que esta. Entonces, solo se van a mover en donde estén conjugados los dobles enlaces. A mayor conjugación, mayor estabilidad. Por ejemplo, si yo tengo en este caso 1, 2, 3, 4, si tuviera una de 3, sería menos estable que esta. Si yo tengo una de 6, sería más estable la de 6. Entonces, conjugación significa alquenos alternados. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. ¿Ok? Entonces, estos habría o tendría resonancia. ¿Y qué significa resonancia? Movimiento de electrones. O sea que los electrones van a estarse moviendo en todo este sistema aromático, conjugado. Igual acá, los electrones estarían moviéndose en todo este sistema conjugado y se están moviendo en todo este sistema conjugado. Y acá igual, desde el triple enlace hasta donde termina. Entonces, ¿qué significa? Fíjense pues, significa de que estos electrones están deslocalizados, o sea que los electrones se están moviendo desde aquí hasta aquí. Y eso significa resonancia. ¿Y qué implica la resonancia? Que a mayor cantidad de dobles enlaces conjugados, mayor estabilidad. ¿Y qué pasa con la reactividad, jóvenes? Esa es una cosa bien interesante y bien importante que ustedes lo sepan, y ya lo deberían de saber. A mayor estabilidad, mayor reactividad o menor reactividad. A ver, ¿qué dicen ustedes? A mayor reactividad, pero a mayor estabilidad, mayor reactividad o menor reactividad. A ver, perdón, ¿qué dijo? Mayor reactividad. No, a mayor estabilidad, menor reactividad. O sea que son inversos o son contrarios o son antónimos. Y si usted tiene menor estabilidad, ¿cómo va a ser la reactividad? Entonces, mayor. Entonces, ojo, la reactividad y la estabilidad son contrarios. A mayor estabilidad, menor reactividad. A mayor reactividad, menor estabilidad. Siempre son contrarios. Entonces, la resonancia, ¿qué es lo que me va a causar? Me va a causar estabilidad. Y miren, ¿por qué se causa eso? Como es un sistema, se da cuenta de que acá, ¿cuántos están compartiendo los electrones? ¿Cuántos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos están compartiendo la carga. O sea que aquí, como es un sistema, 1/9 de carga tiene cada átomo. Entonces, al repartir más la carga, más estable es. ¿Estamos? O sea que no va a reaccionar. Bueno, entonces fíjense pues, eso sería cuando están conjugados. ¿Y qué pasa? El otro caso. Entonces, el otro caso sería cuando no están conjugados.
Cuando están no conjugados, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces usted va a tener un sistema. Acá tienen uno, acá tienen otro y acá tienen otro. ¿Están conjugados o no están conjugados esos, jóvenes? ¿Están conjugados esos dobles enlaces o no? No, se dan cuenta que aquí tiene sí, no, no, sí. Y tiene que ser sí, no, sí. Acá tienen sí, no, no, sí. Entonces, fíjense pues, estos dobles enlaces funcionan por aparte, no es un sistema. Entonces, estos dobles enlaces son menos estables. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Más reactivos o menos reactivos? A ver pues, chicos. Más reactivos. Van a ser más reactivos porque son menos estables. Igual pueden tener ustedes triple enlace. Se dan cuenta que no está conjugado este triple enlace con este ni con este. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Los electrones solo se están moviendo dentro de los dobles enlaces. Se dan cuenta que están funcionando como individualmente. Entonces, fíjense pues, el ejemplo que siempre pongo en esto es como cuando van ustedes a la feria. En la feria, ustedes van a hacer tiro al patito. ¿A cuál es el que le pegan ustedes más fácil? ¿Al que se está moviendo o al que no se está moviendo? Al que no se mueve. Al que no se mueve. ¿Se dan cuenta que hagamos la similitud con este? ¿Quién sería el que se mueve? ¿El que tiene resonancia o el que no tiene resonancia? El que no tiene resonancia. El que se mueve sería el que no tiene resonancia. ¿Están de acuerdo? A ver, pues, ¿están de acuerdo o no, jóvenes? Se da cuenta que no se mueve sería este, el que no tiene resonancia. ¿Por qué? Porque solo se está moviendo entre dos carbonos. ¿Se acuerdan que en el anterior que les dibujé se estaba moviendo desde esta punta hasta esta punta porque estaban conjugados? Entonces, con resonancia se mueve y sin resonancia no se mueve. Entonces, por eso es más fácil que reaccione con estos que no están conjugados que con los que tienen conjugación. Entonces la resonancia lo que está haciendo es de que se están moviendo los electrones, por lo cual la carga está repartida dentro de los que forman el sistema conjugado. En cambio acá solo serían dos. O sea que estos estarían más o menos fijos. Entonces, ¿entendieron o no entendieron, jóvenes? A ver pues, chicos, porque si no después en el examen ya no les voy a contestar yo nada, ya solo les voy a poner mal. ¿Entendieron o hay alguna duda? Bueno, ahí está grabado que les pregunté y no me dijeron nada. Bueno, entonces, cuando están conjugados hay resonancia. Cuando no están conjugados no hay resonancia. La resonancia estabiliza, por lo cual lo hace menos reactivo. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a analizar lo que es la estabilización por resonancia. Vamos a trabajar con la reacción de hidrogenación, pero eso lo vamos a hacer mañana, jóvenes. Entonces, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde, se cuidan.